Amén, qué privilegio estar con ustedes. Muchas gracias a los músicos, a los pastores, que para mí es un honor estar aquí en Amistad de Puebla, porque ustedes fueron una inspiración para mí cuando comenzamos nuestra iglesia, así que muchas gracias. Y les decía a los pastores, pues no estoy seguro, pero creo que me pidieron que el tema tenía que ver con la segunda venida, algo así, preparándonos para recibir al Rey. Y luego, oyendo las canciones que cantábamos con los pastores, Maranatha, que quiere decir Señor, ven pronto. Y desafortunadamente yo no tengo muchas prédicas de la segunda venida, pero mi misión es preparar a la esposa, que son ustedes, para el encuentro con el Señor. Entonces espero poder hablar acerca de eso hoy. Y quiero poner esta, ¿qué sería?, pregunta aquí en el aire. ¿Sabían ustedes que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino solo para morir en la cruz y salvarnos del infierno? Él también vino para experimentar en su humanidad, en su cuerpo, en su mente, en su voluntad, sus emociones, todas las pruebas que nosotros tenemos que experimentar. Y dice la Biblia, para entendernos. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice: porque no tenemos en Jesús un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. En otra traducción dice que fue probado en todo según nuestra semejanza. Por eso Jesús vivió como un ser humano, porque siendo Dios, pues no sabe el dolor de la enfermedad, no sabe el dolor de la tristeza, de la ansiedad. Y por eso vino al mundo para experimentar en carne propia todas las pruebas que nosotros tenemos que experimentar. Y Dios me llevó a escribir un libro precisamente acerca de esto. Son como 30 capítulos, creo. Se llama No estoy solo. Y si lo pueden comprar, me han mostrado muchos libros que se pueden comprar aquí en México. Pues ahí pueden recibir mi mensaje completo, porque son como 30 mensajes. Pero hoy voy a tratar de cubrir rápidamente algunos de esos puntos. Y este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús comprende. En inglés dice: siente empatía por nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Por eso, lo que tú estés viviendo, experimentando hoy, quiero que sepas que no estás solo. Jesús lo experimentó. Y por eso es supremamente importante que tú puedas ver a Jesús en tu prueba. Y espero poder ayudarles un poco hoy a abrirles el apetito para que puedan experimentar y ver a Jesús en todo. La Biblia dice que Jesús vino a sanar, o más bien Él se levantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, número uno, a predicar el Evangelio. Y muchos cristianos son muy buenos en predicar el Evangelio, pero luego dice: a sanar a los quebrantados de corazón. Y de eso es mi mensaje hoy, porque muchos no saben cómo ministrar a los que llegan a nuestras iglesias con el corazón vuelto pedazos, quebrantados de corazón. Y luego dice: a liberar a los cautivos. Pero para que tú seas sanado de tu corazón quebrantado, tienes que ver a Jesús. En Hechos 22:14 hay un versículo impresionante. Allí, cuando Ananías fue a hablar con Pablo, porque el Señor lo mandó, el Espíritu del Señor vino sobre él y él le dijo:
el Dios de nuestros antepasados te ha elegido. Y esta palabra no es solo para Pablo, es para todos nosotros. Cada uno de ustedes ha sido elegido para un propósito especial. Dice, para que conozca su voluntad. Pero luego dice, para que veas al justo con mayúscula. Y Pablo, Jesús ya había ascendido al cielo. Yo recuerdo cuando mi esposa me mostró ese versículo. Yo le dije, no, nosotros no podemos ver a Dios porque si lo vemos nos morimos. Pero ahí dice, para que veas al justo, a Jesús, que es el reflejo de la gloria de Dios. Y hoy Pastor Robert nos llevó al monte en donde Moisés tuvo ese encuentro con la gloria del Señor. Esto es para todos. El Señor te ha escogido para que veas al justo, pero también para que oigas las palabras de su boca. Entonces, quiero llevarles por un recorrido, por diferentes momentos en sus vidas y ayudarles a que tengan ese encuentro con Jesús, que lo puedan ver y que Él sane ciertas áreas en sus vidas en donde quizás todavía no han sido sanados. Y para esto el Señor nos dio los dones de revelación. ¿Sabían ustedes que hay 9 dones del Espíritu Santo? Y 3 de esos dones son de revelación. Uno es el discernimiento de espíritus, pero el otro es palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Y eso tiene que ver con ver el pasado. Para nosotros poder soltar el pasado y avanzar hacia el futuro, tenemos que ser sanados. Y lo otro es palabra de sabiduría, que tiene que ver con ver el presente y ver el futuro. Pero muchos creen que esos dones son solo para los predicadores. Y viene aquí el predicador y dice, oh, veo esto, y comienza a dar palabra profética acerca de lo que ellos ven. Y esa es una mentira del enemigo. Los dones del Espíritu Santo son para todos nosotros, pero tienes que ejercitarlos. Y hoy espero poder ayudarles a que lo puedan ejercitar. Entonces, todos voy a ministrar como 5 o 6 veces. Por eso cuando les diga que cierren los ojos, Pastor Robert, no se me duerma. Él me dijo, ahorita cuando usted arranca voy a dormir. Entonces, por favor, que no se me duerma el Pastor Robert. Entonces, voy a pedirles que cierren sus ojos, ¿listos? Y le van a pedir al Espíritu Santo que les dé los dones de revelación. Señor, hoy te doy gracias porque el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Y te doy gracias porque hemos sido ungidos para sanar a los quebrantados de corazón. Y mientras yo estoy orando, quiero que ustedes oren también. Hemos sido ungidos para romper las ataduras diabólicas en nuestra vida. Pero en primer lugar te pedimos que eso que vamos a hacer a los demás, hoy tú lo hagas con nosotros. Y Señor, quita todo velo, toda venda que no nos deja verte. Y le vas a decir, Señor, yo te quiero ver. Y le vas a decir, Hechos 22:14 dice que veré al justo. Señor, yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Y si te va a ayudar, ora ahí un ratito en lenguas. Señor, yo te pido que todo velo sea quitado, que te podamos ver en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que hoy tú me reveles mi pasado y que pueda ver tu presencia entrando a esos diferentes cuadros del pasado, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden abrir sus ojos. Pregunto algo. ¿Cómo, cuando cerraron sus ojos y vieron a Dios, cómo es tu Dios? Y lo mismo pregunto, cuando adoran, ¿cómo es el Dios que ustedes ven? Y esta es una pregunta que hacemos mucho en nuestra iglesia. Yo recuerdo un día mi esposa le preguntó eso a mi papá. Bill,
¿Cómo es tu Dios? Y él comenzó a responder con teología. Dios es todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra. Y ella le dijo, no. Cuando tú cierras tus ojos y adoras a Dios, ¿cómo es tu Dios? Y él no pudo responder. Y sabe que hay muchos cristianos, incluyendo pastores, hombres de Dios, que no pueden responder eso. Y sabían que uno de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en nuestros retiros, cuando llevamos a la gente a tener su encuentro con Dios, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es quitar esos dioses que no los dejan ver a Dios. Porque hoy hay muchos cristianos que no ven a Dios. O si ven a Dios, están viendo a un Dios equivocado. Yo recuerdo que nosotros teníamos un músico ungido de una forma impresionante. Desde el momento en que él tocaba el piano, entraba la gloria de Dios. Cuando él cantaba, wow. Pero había una característica en él que nos inquietaba mucho, y era que siempre que él ministraba estaba triste. Y no sé si ustedes leen la Biblia, pero la Biblia dice: cantad alegres a Dios. Lo que pasa es que la música depre, la música melancólica vende más. ¿Sabían eso? Yo un día le pregunté a uno de esos duros que vende por miles: ¿por qué tus canciones son tan tristes? Y él quedó como medio confrontado, porque eso lo hice en vivo delante de toda la iglesia. Digo, no, diga la verdad, porque eso es lo que vende. Es cierto, pero la Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, entrad por sus puertas con acción de gracias. Si uno quiere estar alegre, lo único que uno tiene que decir es gracias. O sea, no hay nadie que diga gracias y que siga triste. Entonces yo le preguntaba a mi esposa, a este músico: pero ¿por qué eres tan triste? ¿Por qué tu música, aunque era ungida, es triste? Y por eso comenzó a ministrarle. Y le dijo, no voy a decir el nombre, pero le dijo: ¿cómo es tu Dios? Y él respondió igual que mi papá: mi Dios es todopoderoso, mi Dios es sanador, mi Dios es vencedor, mi Dios. No. Yo no quiero el Dios de la Biblia. Yo conozco a ese Dios. Yo quiero conocer el Dios que tú ves cuando adoras. Y volvió a repetir lo mismo: Él es sanador, Él es Yahweh Sabaoth, Yahweh Jireh, Yahweh Shalom, y todos los nombres de Dios. Sí, yo sé eso. Pero cuando tú adoras a Dios, cuando cierras tus ojos y en medio de la adoración ves a Dios, ¿cómo es tu Dios? Y en ese momento él dijo: mi Dios es pobre, mi Dios es malo, mi Dios. Y comenzó a hablar de manera agresiva. ¿De quién hablaba? De su papá. Y muchos, cuando adoran a Dios, no pueden ver a Dios, porque esas ramas de las experiencias malas que tuvieron con sus papás en la niñez no los deja ver a Dios. Por eso pregunto: ¿cómo es tu Dios? Yo recuerdo una canción de los años 80 que decía: veo al Señor, y nos llevaban a ver al Señor. Veo al Señor sentado sobre su trono, y wow. Y cuando uno ve esa imagen de Dios, uno es, como oíamos hoy, transformado a su imagen y a su semejanza. Porque, como también nos dijeron esta mañana, somos lo que adoramos. Asegúrate de estar adorando a Dios y que se vea en tu rostro, que se vea ese gozo, que se vea esa alegría, que se vea la presencia del Señor. Y eso es lo que espero hoy lograr con algunos pasos. No sé, según el reloj determina a cuándo debo terminar. Entonces, número 1, ¿sabías tú que Jesús estaba a tu lado, estuvo contigo el día en que naciste? Porque muchos dicen: no, es que nosotros no éramos cristianos. No importa.
Él estaba ahí. Y si tú no has sido sanado desde el momento en el que llegaste al mundo, o mejor todavía, desde el momento en el que fuiste concebido, con razón andas tan miserable. Con razón no eres un adorador apasionado. Con razón no lees la Biblia. Y espero hoy que el Espíritu Santo les traiga ese recuerdo de ese momento, y que puedan ver quizás por primera vez que no estabas solo el día en que tú naciste. Pues dice en Apocalipsis 12:4, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz. Muchos creen, y yo creo que aquí está hablando proféticamente de María, aunque fue escrito después. Cuando la madre del Salvador estaba a punto de dar a luz, el dragón, es decir, ¿quién? El diablo se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y esto mismo ha hecho el diablo con cada uno de nosotros. Desde el momento en que nacimos, ahí mismo estaba la presencia misma del diablo para destruir el plan que Dios tiene contigo. Y por eso muchos no están desarrollando en su vida lo que Dios quería para ellos, porque el mentiroso les llenó de una cantidad de mentiras. Ahora, muchos, el diablo estuvo ahí desde el momento en que fueron concebidos, porque muchos no fueron concebidos en una relación de amor, sino en un abuso o en medio de una borrachera. Yo sé de cristianos, un día yo no entiendo por qué cristianos toman trago, y un hombre me dijo: es que sin trago no pueden tener sexo. Qué cosa tan absurda. Imagínense que ustedes fueron concebidos en medio de una borrachera de sus papás. Con razón tan amargados. Si ustedes conocieran a mi hija, es muy bonita. No, por eso cuando muchos la ven y me ven a mí dicen: ¿y esto de dónde? Pero la razón es que yo me casé con una colombiana. Blancos aquí, feos. Si quieren que sus hijos sean lindos, cásense con una mexicana. ¿Por qué? Porque eso mejora la raza. En todo caso, no, yo sé que mi hija fue concebida en medio de amor, verdadero amor. Por eso la Biblia dice: el corazón alegre que hermosea el rostro. Entonces mi hija es hermosa precisamente por eso, porque fue concebida ¿en qué? En amor. Pero tristemente la historia de muchos que llegan a nuestras iglesias es que fueron concebidos en medio de una borrachera, en medio de una pelea, o algunos hasta fueron concebidos en medio de un abuso sexual. Y espero en unos instantes poder ministrarles. Pero luego vienen los intentos de aborto. Pero para aquellos que después de ser concebidos, ya sea la mamá o el papá, solo pensaron en abortarlos, quiero que sepan que no están solos, porque Jesús experimentó lo mismo. Cuando cuando José supo que María estaba embarazada, dice la Biblia que pensó en abandonarla. Y en ese momento les aseguro que en el vientre Jesús experimentó ese dolor de abandono, de rechazo. ¿Para qué? Para entender a aquellos que fueron concebidos así. Por eso quiero que todos cierren sus ojos y le van a pedir al Espíritu Santo que les muestre, que les revele cómo fueron concebidos, cómo fueron esos 9 meses de embarazo, pero también que les muestre cómo fue el momento en que salieron al mundo o llegaron aquí a la vida. Y Señor, yo te pido que
aquellos que en este momento están experimentando frío, que están experimentando rechazo. Si el cuadro que están viendo en este momento es de oscuridad y de tinieblas, yo te pido que en este momento puedan ver a Jesús. Y ese cuadro que quizás nunca han sanado, van a creer que la presencia, la gloria, la hermosura, la dulzura de Jesús va a entrar. Porque tú llegaste a este mundo con un propósito. Y así como el Señor le dijo a Jeremías, les dice a cada uno de ustedes lo mismo: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Tú no eres un accidente, tú no eres un error. Y aunque hayas sido abusado, Dios te conocía y tenía un plan maravilloso para ti. Y a Jeremías le dice: antes de que naciera te aparté. Y él te dice lo mismo a ti: yo te aparté. Algunos de nosotros para predicar, pero la mayoría de ustedes Dios los apartó como ingenieros, abogados, gobernantes. Desde antes de nacer Dios tenía un propósito con ustedes. Y voy a leer lo que el salmista dijo, y quiero que mientras yo lo ore o mientras yo lo lea, ustedes lo oren. Salmo 139, 15 al 17. El salmista le dice al Señor: tú me observabas mientras iba cobrando forma en el secreto. Y quiero que vean esto: Dios los observaba mientras iban cobrando forma en el secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Para aquellos que odian su cuerpo, quiero que sepas: Dios te diseñó así, de manera única. A mí me diseñó narizón para tener las gafas. ¡Qué bendición! Cada uno fue diseñado con dones únicos, porque los dones confirman el llamado. Y quiero que lo digan: Señor, tú me diseñaste, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y miren lo que dice el salmista: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Wow. Y quiero que repitan eso: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Y ahora quiero que vean el momento en que están llegando aquí al mundo. Quizás algunos tuvieron que ir a una incubadora lejos de sus hijos, porque hace años creían que la incubadora era mejor que el cuerpo, pero ahora la ciencia ha descubierto que lo mejor para un bebé es que estén de una entre los brazos de su mamá. Y Señor, yo te pido que aquellos que tuvieron que estar en una incubadora, que tú los estés sanando en el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus ojos antes de que se me duerman. La próxima los pongo de pie. ¿Listos? Número 2. Jesús estuvo contigo cuando te menospreciaron. Todos aquí hemos sido menospreciados en algún momento en nuestras vidas. Todos tuvimos primos ricos, ¿o no? El tío rico, ahí viene el tío rico, ay, la boba esa, ricachones esos, decía el salmista. Y nos menospreciaron. Ay, tú, esa pinta tan horrible, esos tenis tan baratos y no sé qué. Hemos sido menospreciados por los compañeros del colegio o de la universidad, o hemos sido menospreciados por nuestros jefes. Y no solo eso, muchas esposas han sido menospreciadas por sus esposos. Y hoy los hijos están menospreciando a sus papás.
Ay, mi papá es quién sabe qué. Y eso duele. Y no sé si a ustedes los mexicanos les pasa, pero a nosotros los colombianos nos menosprecian por ser colombianos cuando llegamos a Estados Unidos, o nos rechazan, no nos dan la visa, y eso duele. Ahora, yo sé que como yo entro con el pasaporte australiano no es tan grave, pero mi pobre esposa la mandan allá a un cuarto y eso duele. Pues yo me sentí menospreciado en mi colegio. Una razón era por mi blancura, ¿no? O sea, yo soy horriblemente blanco. Cuando en el colegio todos en las clases de deportes o de educación física, que uno salía con shorts, a mí me daba un oso. ¿Por qué? Porque yo soy blanco. Por eso no, aquí en México no entienden esto, pero a mí en el colegio me llamaban masato, porque el masato es una bebida blanca, blanca, y le ponen canela, y me decían masato con canela por mis pecas. Entonces me sentía menospreciado por eso. Pero tal vez lo más duro para mí fue ser menospreciado en la iglesia. Yo di los mejores 17 años de mi vida a una iglesia en donde estuve. Y ahí el pastor, que lo quiero mucho porque fue una bendición para nosotros, pero también menospreció a mi papá, porque mi papá tenía llamado a ser pastor. Y el pastor de esa iglesia no, él era un administrador, él debería y todo el tiempo decía, es que yo no soy pastor, yo no soy pastor. Y tenía que decirle a mi papá, ¿por qué no tomas tú el pastorado de la iglesia? Y no lo hizo. 17 años. Y de repente yo comencé a surgir, primero como líder de alabanza y luego como copastor. Y llegó un momento en que comenzaron a hacer votos para que yo fuera el pastor principal. Ahora, eso no se hace, eso no es de Dios, pero lo hicieron. Y este asunto lo llevaron al comité. Recuerdo que todos los ancianos y diáconos se reunieron y me rechazaron. Me rechazaron porque sabían que yo iba a traer cambios que no les iba a gustar. Y hasta el día de hoy yo creo que todo lo que Dios puso en mí desde que era niño era para esa iglesia, pero me menospreciaron. Esa iglesia no tiene ni 200 personas y nosotros, como les dije a los pastores, hoy más de 70,000, pero me menospreciaron y eso dolió. Y a mí me menospreciaron por joven. Y quizás algunos de ustedes han sido menospreciados por jóvenes, porque pensaron, no, ese nos va a traer música rock, ese va a vestirse con jeans. Bueno, hoy no tengo jeans, va a usar ropa así, nada de corbatas, y va a traer los dones del Espíritu Santo, quién sabe qué. Pero eso dolió. Pero en medio de eso el Señor me dijo, 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y ¿qué? Pureza. Entonces, si tú has sido menospreciado, quiero que sepas que no estás solo, porque Jesús también fue menospreciado. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y luego dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces quiero que cierren sus ojos y van a pedirle al Espíritu Santo que les recuerde diferentes momentos en que ustedes fueron menospreciados. ¿Listos? Y ahora van a ver a Jesús entrando a esos momentos. Y quiero que vean a Jesús abrazándolos y diciéndoles, no estás solo, yo también fui menospreciado.
Algunos aquí fueron menospreciados por los suegros, fueron menospreciados en su trabajo, y por eso tienen que oír a Dios diciéndoles en Isaías 43:4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Muy bien, seguimos. Número 3, espero que estén tomando notas, porque hay unos que me están menospreciando y no están tomando notas. Número 3, Jesús estuvo contigo en tu pobreza. Por eso, si tuviste momentos de pobreza o si hoy eres pobre, quiero que sepas, no estás solo. Jesús nació en un hogar pobre. Jesús nació en un pesebre. Por eso Él sabe lo que se siente ser pobre. Cuando a Él lo llevaron al templo a dedicarlo, la ofrenda que dieron por Él era 2 tórtolas. Eso era la ofrenda que daban los que no tenían dinero suficiente, según el Antiguo Testamento, para comprar un cordero. Por eso yo sé que Él fue pobre, aunque hoy predicadores dicen que era rico. No, Él fue pobre. Dice Filipenses 2:7: aunque era Dios. O sea, piense que la persona más rica, más bonita, más wow de todo el mundo, ese era Jesús. Aunque era Dios, no, dice, renunció a sus, en la traducción viviente, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Jesús fue etiquetado como una persona de clase baja, simplemente porque venía de Galilea. Y en ese entonces los de Judea se creían superiores a los de ¿qué? De Galilea. No sé aquí en México, porque no tengo ni idea, pero supongamos aquí los de Puebla se sienten mejores que los de Michoacán. Si es Michoacán, ¿no es cierto? Siempre me equivoco, pero bueno, como hay ese de Michoacán. Así trataban al pobre Jesús. Y además lo conocían como el hijo del carpintero. Ahí viene el hijo, ahí viene el hijo del pastor. Eso, hoy ya es muy play ser pastor, pero en mi época el pastor era el bobo del pueblo, y así era mi papá, como el hijo del pastor. Pues a Jesús lo trataron como el hijo del carpintero. Pero algo que muchos no saben es que Jesús fue habitante de la calle por una sola noche, pero eso fue más que suficiente para entender a los habitantes de la calle. ¿Recuerdan el pasaje en que Jesús iba camino a Judea, pero tuvo que pasar por Samaria? Y dice la Biblia, cuando se enteraron que Él iba hacia Jerusalén o hacia Judea, no lo dejaron entrar, o no dejaron que se quedara allí. O sea, llamaron a todos los hoteles, que no se quede Jesús, que no se quede Jesús. Y por eso le tocó dormir esa noche en la calle. ¿Cómo lo sé? Por este versículo. Está en Lucas 9:58. Jesús dijo ahí mismo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¡Wow! Hasta eso experimentó. ¿Para qué? Para entendernos. Pero lo lindo es que a Él no se le notaba la pobreza. Él no tenía que impresionar a la gente. ¿Por qué? Porque Él sabía que era hijo de Dios. Pero todo esto lo experimentó para entenderte a ti. Pues yo, como soy hijo de misionero, y generalmente muchos hijos de misioneros o misioneros no tenemos muchos recursos, y menos nosotros, porque nuestro dinero venía desde Australia. Mi papá no podía hacer ese viaje a Australia cada 4 años para animar a las iglesias, y no sabía tampoco cómo pedir plata. Entonces nosotros vivíamos con $400 al mes. Eso es muy poquito. Y por eso yo
yo recuerdo que mis tenis tenían huecos aquí abajo y yo compraba un caucho y se los pegaba para que no se me metiera el agua. Pero no podía ser así porque me veían en el agujero. Mi reloj era barato, todo lo mío era barato. Pero cuando yo conocí a mi esposa, ella sí es de clase alta. Ellos son ganaderos, tenían como 500 cabezas de ganado. Y yo quería impresionarla, pero ni modo. Ahora, lo bueno es que como uno es gringo, le creen que uno es de más plata. Ahora no, mi esposa nunca me quiso por eso, pero cuando nos casamos, como no tenía mucho dinero, nuestra luna de miel fue en Estados Unidos porque mi hermana trabajaba en American. Y como trabaja ahí, tenía tiquetes gratis. Entonces fuimos a Miami, manejamos hasta Orlando, estuvimos en Disney. O sea, en esa época pocos lograban eso, pero como nuestros pasajes eran de regalados, cuando fuimos a Miami íbamos a ir a Dallas, no había cupo en los vuelos. Fuimos a la 1, no hay cupo, le toca esperar al próximo. Fuimos a las 3, no hay cupo. Fuimos a las 5, no hay cupo. A las 7 tampoco, 9 tampoco. El último vuelo a Dallas era a las 11 y dijeron, no hay cupo. Les toca esperar el vuelo que sale a las 6. Ese casi siempre tiene cupo. Y yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque yo quería impresionarla, pero no podíamos. Me fui y me compré unos periódicos y nos dormimos ahí en el aeropuerto, tapados con periódicos. Pero quiero que sepan que ese que estaba ahí tapado con periódicos es hoy el pastor de una de las iglesias que más dinero tiene, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no estás solo en tu pobreza. Por eso quiero que cierres tus ojos. Le vas a pedir al Espíritu Santo que te revele, que te muestre esos momentos de pobreza que has experimentado, que quizás estás experimentando hoy. Y quiero que veas a Jesús a tu lado, diciéndote, yo sé lo que se siente nacer en un pesebre, no tener o tener padres tan pobres que la ofrenda eran un par de tórtolas. Yo sé lo que es la etiqueta de ser de Galilea. Y yo entiendo lo que es tener que dormir en la calle. Por eso no estás solo. ¿Listo? Abrimos los ojos. Número 4. Jesús ha estado contigo en tus enfermedades. No estás solo en tu enfermedad. Jesús está contigo. Ahora, yo reconozco que no puedo decirle a un enfermo que lo entiendo. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Y mi esposa a veces me pelea porque por alguna razón, y hoy el mensaje de Patty, qué ministración tan espectacular. Voy a comprar este cassette, no sé si se consigue o qué, en YouTube. Pero mi esposa tiene que oír eso. ¿Por qué? Porque ella se llama artrosis. Es un dolor permanente. Todos los meses le tienen que sacar sangre y meter sangre. Y por eso cuando Patty estaba enferma, ella le mandaba versículos a Kelly. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que es sentir el dolor. Pero yo no. Y yo puedo fingir y todo eso, pero no. ¿Por qué? Porque nunca lo experimenté. Y quizás muchos de ustedes sienten eso con sus esposos. Es que mi esposo no me entiende. O con su esposa. Es que mi esposa no me entiende. Es cierto, no te entendemos. Y hoy nos predicaron de la bendición del sufrimiento. Aquí tengo mis notas. ¡Wow! Pero quiero que sepas que aunque yo no te entienda, aunque quizás tu pastor no te entienda, Jesús sí te entiende. ¿Por qué? Porque dice Isaías 53:4 que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabían eso? No sé cómo fue, pero según este versículo, en la cruz, toda enfermedad, cáncer, parálisis, diabetes, artrosis, artritis, todo eso lo soportó Jesús. Y Él te entiende. Por eso quiero que cierres tus ojos. Y Señor, yo te pido que todos aquellos que sufren, al igual que mi esposa, permanentemente con un dolor, y que tienen un esposo o una esposa o unos papás que no los entienden, yo te pido que en este momento ellos te puedan ver entrando a ese cuadro y vas a ver a Jesús y vas a verlo con esos 39 latigazos en su espalda, llevando en esa cruz el dolor de tu enfermedad, y vas a verlo a tu lado diciéndote: yo te entiendo, pero como vimos hoy, yo tengo un propósito con el sufrimiento. Y Señor, yo te pido que hoy traigas sanidad a ese cuerpo, pero también que tú les muestres que el sufrimiento nunca es en vano, que el sufrimiento no es en vano. Quizás lo dispusiste para bien en el caso de Patti, para hoy darnos esperanza, o darle esperanza a mi esposa. Y yo te pido que hoy nuestra oración es que sanes al enfermo, porque creemos que tú llevaste en esa cruz nuestra enfermedad. Pero si no lo haces, vamos a seguir confiando en ti. Vamos a seguir creyendo que Dios es bueno, que Dios es nuestro sanador. Amén. Pueden abrir sus ojos, me quedan 12 minutos. Punto siguiente, número 5. No estás solo en tu desierto. No estás solo en tu desierto, porque Jesús también lo experimentó. Mire lo que dice Mateo 4:1. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Entonces, si estás en el desierto, Dios tiene un propósito con ese desierto. Y el desierto son las pruebas que todos nosotros tenemos que soportar antes de entrar a la tierra prometida. Quiero que vean el desierto como ese espacio entre tu sueño y el cumplimiento, entre la esclavitud de Egipto y la libertad de la tierra prometida. Es ese espacio entre el fracaso y el éxito. Es ese espacio entre la escasez y la abundancia. Es ese espacio entre la enfermedad y la sanidad. Ese es el desierto. Pero ¿sabían ustedes que desierto en el hebreo es la palabra midbar? ¿Y sabe qué significa la palabra midbar? Hablar. Así que el desierto es el lugar en donde Dios nos habla. Dice Oseas 2:14: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, si el desierto es el lugar en donde Dios nos habla, la pregunta siguiente es esta: ¿qué te dijo Dios en tu desierto? Porque esto me muestra que todos los que hemos tenido que experimentar un desierto tenemos que tener una palabra que Dios nos dio en ese desierto. Mire lo que dice Deuteronomio 8 del 2 al 3. Durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y sabe para qué lo hizo? Ojo, para enseñarte, es decir, para hablar. Y en el caso de ellos, para enseñarles que la gente no vive solo de pan. ¿Qué te enseñó Dios en tu desierto? Que deja ya de soñar
con el sueño americano, que no vives del pan, no vives del éxito, no vives, que la vida no consiste en tener riquezas, en tener marido, no, que no solo de pan vive el hombre, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y de todos los versículos que nos dio Pati, este me impresionó. Salmo 119, 27. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, hubiera perecido en mi aflicción. ¿Cuántas veces no leímos ese versículo? Y hoy fue un rema. Ahora todavía estoy digeriéndolo, porque es un rema para ella. Necesita todavía volverse un rema para mí. Pero qué bendición. Si tu ley no hubiera sido mi delicia. Muchos en el desierto dejan de leer la Biblia y es cuando más tienen que leerla. Porque si no hubiera sido mi delicia, hubiera perecido en mi aflicción. Ahora, con respecto al desierto, yo tengo miles de historias, porque he tenido miles de desiertos, pero hoy puedo decirles que los desiertos son de las mejores experiencias que yo he tenido. Uno de los desiertos fue cuando empezamos nuestra iglesia, o el lugar de su presencia. Porque cuando nosotros lo empezamos, por la situación que ya les conté, me menospreciaron y más bien me sacaron. Pero como 4 años antes, lo mismo había pasado con otra pareja y la iglesia les apoyó en todo, en la nueva iglesia que iban a empezar. Yo pensé que me iban a hacer lo mismo y no lo hicieron. Y no solo eso, prohibieron a la gente irse conmigo. La otra iglesia que empezamos, recuerdo que mandamos 40 personas. Hasta yo iba a ministrar a ese nuevo lugar, pero la iglesia que íbamos a empezar, los fundadores de esa iglesia, los que llevábamos 17 años ahí, nos dejaron totalmente solos. Y eso duele. Ese fue un desierto de traición. Pero fue en ese desierto en donde Dios me dio Éxodo 33, 14. Ahora me dio el rema, porque siempre había leído ese versículo, pero una mañana cuando yo me desperté asustado, porque como dije, éramos misioneros, no teníamos plata, de cómo vamos a levantar esta iglesia. Dios me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, todo va a salir bien. Y así fue. Una señora nos llamó y dijo: ay, supe que van a comenzar una iglesia, les presto mi casa. Wow. Pero a los 3 meses nos la quitó. Pero poco a poco fuimos aprendiendo. Como al año compramos una propiedad y construimos, recuerdo, en el patio un lugar para 400 personas. Todo iba bien hasta que nos lo sellaron. ¿Por qué? Porque nos dijeron, y es así, en un barrio residencial no se puede tener iglesia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque me gasté todo el dinero de la iglesia, y se supone que un pastor debe ser un buen administrador. Me lo gasté en la casa donde no podíamos tener iglesia. Pero ahí Dios me habló, y me habló con el Salmo 32, 8. Yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Y ustedes no se imaginan en ese desierto todo lo que Dios me instruyó, todo lo que me enseñó. Por eso yo amo los desiertos. Pero uno de los desiertos más difíciles que tuve sucedió unos meses antes de comenzar la iglesia, antes de casarme. Yo ya estaba comprometido con mi esposa para casarme, pero me involucré emocionalmente con una niña. Y me involucré, ¿saben por qué? Porque mi esposa me embelleció. Me enseñó a vestirme, con sus palabras me dio seguridad. Dios la usó para esto, y de repente yo era el chacho.
y como 3 niñas de la iglesia, y esas brujas siempre van a llegar, comenzaron a mostrarme amor y no lo supe manejar. Ahora, no pasó nada, pero mi mamá un día, y yo le doy gracias a Dios por las mamás que confrontan y las mamás que oran, porque yo soy el resultado de las oraciones de mi mamá. Mi mamá me dijo: ¿y qué es esto que está pasando aquí? Por eso cuando yo me casé, antes de darle las palabras a mi esposo, miré a mi mamá y le dije: gracias, mamá. Hoy me caso con ella porque tus oraciones me liberaron de una novia bandida pero también me liberaron de caer. Pero miren lo curioso, aunque yo ya había tomado la decisión, ya corté todo involucramiento, me alejé totalmente de esa niña, tenía que pasar por el desierto. Dios tenía que darme tastas. Y recuerdo una mañana íbamos de paseo con los jóvenes de la iglesia y atropellé a un borracho. Y en Colombia, cuando uno fractura a una persona, tiene que ir a algo que llaman allá cárcel de choferes. Pero camino, recuerdo, a la cárcel de choferes, tuvimos que pasar por la peor cárcel en Colombia. Se llama la cárcel, bueno, no importa. Y cuando llegamos ahí con 40 conductores, llevábamos, como fue un festivo, nos tocó pasar todo un día y una noche en la comisaría. Y llegamos con ellos, y para mí todos ellos eran chusma, como no, lejos, lejos, lejos. Y cuando llegamos ahí, todos a ellos los iban a llevar a la cárcel de choferes, excepto a 3 de nosotros, porque nuestro papel decía lesiones personales, pero no decía en automóvil, en choque de automóvil. Entonces dijeron: no, usted se queda aquí. Le dije: no, yo no me puedo quedar, porque uno oye muchas historias y nos quedamos con 3. Y sí, estos 3 eran mis amigos. Yo como qué susto. Y cuando íbamos entrando, todos gritaron: yo me pido al blanco, yo me pido al gringo. Entonces yo entré así todo asustado: Señor, protégeme. Ahora, es chistoso hoy, pero fue duro. Y recuerdo que cuando comenzaron a repartirnos por celdas, aquí vino la primera muestra de Dios. A los otros los metieron con otros 4 o 5, y a mí me metieron en una celda con una sola persona. Y ellos dijeron: estos gringos sí son de buenas. Pum, me metieron ahí, cerraron la puerta. Él me dijo: te toca aquí abajo. Y le pregunté: ¿y usted por qué está aquí? Me dijo: porque maté a una persona. Dije: ay, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero mientras yo dormía, Dios me dijo: esto te lo hago para que nunca se te olvide que con el diablo no se juega. Y a partir de ese momento yo puse límites en mi área emocional, en mi área sexual. Por eso te pregunto: ¿qué te dijo Dios en tu desierto? Último punto, porque tengo 1 minuto 35. Jesús está contigo, estuvo y está contigo en tu pecado. Y esto es algo que a veces no entendemos. Sabemos de grandes hombres de Dios que a pesar de su pecado, Dios los usa, que tienen pies por allá, o son mentirosos, o son orgullosos, malgeniados. Y a pesar de eso, cuando ellos predican o cuando ministran, la unción de Dios viene sobre ellos. Hace poco vi un video y se lo recomiendo, está en YouTube. No tuvo éxito precisamente por lo bueno que es, pero es el video del cantante principal, y lo digo por los rodillones o los viejitos que estamos acá, de Imperials. No sé si recuerdan. Ay, hasta se me olvidó el nombre del cantante. Una unción impresionante. Pero él cuenta, en ese video cuenta toda la historia de cómo un día en Nueva York, en medio de ese calor, llegó al hotel y sufría toda la vida, sufrió con la depresión. Cuando llegó al hotel, abrió la nevera y ahí estaban los endemoniados traguitos, los tragos de alcohol.
Se probó uno y lo que él sintió, nunca antes lo había experimentado. Por primera vez dejó de sentir la depresión. ¿Y eso qué? Lo volvió alcohólico. Y este hombre que cantaba las canciones más espectaculares tenía una vida secreta de alcoholismo. En el hotel y en su casa se emborrachaba, pero subía, y a pesar de su pecado, Dios estaba con él. Y eso es algo que no entendemos, pero es la gracia de Dios. Lo llamo la gracia a pesar de nosotros. Pero no puedes jugar con el diablo, porque el diablo es cruel, es malo y te quiere destruir. Y eso pasó con su vida. La esposa oraba: Señor, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Y un día en un programa en vivo llegó borracho y toda la nación lo vio borracho. Se le acabó su ministerio. Durante 15, 20 años desapareció totalmente. Porque la Biblia dice que llega un momento en el cual la sal pierde su sabor. Pues yo recordé un día que yo tuve 3 novias en mi vida. Una buena, o sea, una buena niña cristiana, un demonio, una bandida, y mi esposa. Pues cuando estuve con la número 2, y esto lo digo para proteger a la número 1, cuando estuve con la número 2, un día nos dimos un beso largo. Y cuando uno se da besos largos, suceden cosas maravillosas. Y yo hice cosas que no debería hacer con esta mano. Y la Biblia dice que hay que cortarla. Por eso ahora a los de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, les decimos que cuando se dan un beso largo, después de un minuto tienen que detenerse y cantar "Cuán grande es Él". Entonces uno oye todo el mundo cantando "Señor mi Dios". No. Entonces nos dimos un beso largo. Obvio me sentí culpable. Ay, Señor, perdóname, porque no solo pequé contra Dios, sino esta niña no estaba muy entregada con Dios y dejé un mal testimonio. Ay. Pero lo peor es que ese martes o al día siguiente yo tenía que dirigir la oración en la iglesia, y me daba pena decirle al pastor: no puedo. ¿Por qué? Porque me toca cortarme la mano. No. Entonces subí al piano y comencé a ministrar, y la gloria de Dios fue impresionante. Y eso me confundió, porque ahí viene Satanás y a decir: sí, no tienes que ser santo. Tú puedes hacer cosas indebidas y aún así la unción de Dios viene sobre su vida. Pero la Biblia dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Por eso, aunque el Espíritu Santo está contigo a pesar de tu pecado, llega un momento en el cual lo que pasó con Sansón, ¿recuerdan? Sansón le gustaban las filisteas, le gustaban las mujeres, les gustaba tener prostitutas por ahí, y cuando necesitaba la unción, ¡pum!, la unción venía, hasta que finalmente la unción se fue. Y esta es la triste historia de muchos hombres de Dios, porque no entienden la gracia a pesar de nuestro pecado. Quiero que nos pongamos en pie. Quiero que cierren sus ojos y le van a pedir al Espíritu Santo que les revele los momentos de pecado en sus vidas. Y Señor, yo te pido que hoy podamos ver que no estamos solos a pesar de nuestro pecado. Tú estás ahí. Y esto es importante porque Satanás, una de las estrategias de Satanás es meternos al charco, al lodo cenagoso, pero luego mantenernos ahí. Él es el que nos hace caer, pero nos mantiene en ese pecado, haciéndonos sentir culpables. Me odio, ¿por qué lo hice? Y muchos no logran libertad de su pecado por la culpabilidad. Por eso quiero que vean que a pesar de tu pecado, Dios está contigo. Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Pero si tú sigues en tu pecado,
Dios no es el que se va a ir de tu vida, sino que tú vas a iniciar lo que yo llamo la curva ancha del cristiano. Y es que poco a poco te vas a ir desviando. Y comienza esa curva ancha hasta que llega el momento en el cual tú le diste la espalda al Señor. Y generalmente cuando eso pasa, los cristianos dejan de creer en Dios y comienza la nueva tendencia, la deconstrucción de la fe. Por eso hoy hay grandes hombres de Dios que se volvieron agnósticos. Por eso no juegues con el pecado. Y Señor, yo te pido que hoy aquellos que están luchando con el alcoholismo, la pornografía, con el enojo, con el narcisismo, con el egoísmo, te pido que tú les muestres que no están solos y van a ver al Señor ahí. Así como estuvo con Pedro después de que lo negó, Él también ha estado contigo. Pero también te pido que tú los lleves a ese lugar en donde los confrontaste. Pedro, ¿me amas más que a estos? Y tú le vas a decir: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor te dice: ya, entonces deja de pecar. Y Señor, yo te pido que hoy sea un momento en el cual tomemos decisiones de apartarnos para siempre del pecado. Que la sal no pierda su sabor, Señor. Que esas iglesias con pastores que tienen una vida doble moral, que son una cosa aquí en la iglesia, pero en su casa dicen mentiras, son violentos. Señor, yo te pido que hoy tomen una decisión antes de que se acabe para siempre ese ministerio, esa unción que tú les has dado, en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te pido que en nuestros desiertos, porque esta parte no lo ministré, tú nos des un versículo. Y así como Patty nos decía: yes, Jesus loves me. Sí, Cristo me ama. Lo sé porque, no porque lo siento, porque la Biblia dice así. O como dice la otra canción, aunque la canción que dice: abres caminos, aunque no te pueda ver, aunque no te sienta en mí, yo sé que estás obrando. Señor, yo te pido que aquellos que están orando por ese milagro y no lo pueden ver, como nos decía Patty, que puedan salir de este lugar confiando que tú sigues siendo sanador, que tu palabra es verdad, que no pierdan esa fe. Aunque no te pueda ver, aunque no te sienta en mí, yo sé que estás obrando. Aunque no logro salir de esta deuda, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú eres Dios. Señor, yo bendigo a Amistad Puebla, pero bendigo también a todos los otros pastores que están aquí, sus líderes, pero también a su iglesia. Y declaro, Señor, que es un privilegio venir a servirles. Pero te pido, Señor, que yo pueda tener fruto, pero también que cada uno de ellos tengan fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén.